Vaya, está grabando. Igual vamos a dar 1 o 2 minutos para ver si se conecta Eduardo y Jenny. Solo el recordatorio, ¿verdad? Acuérdense que la próxima semana, el jueves 23, es el examen parcial. Ese examen parcial tiene una ponderación del 25%. Y ahí va a venir todo lo que hemos visto de tallo, más el documento que les puse de las modificaciones o adaptaciones del Cormo. Y todo lo que veamos pues esta semana y la próxima hasta el martes. Ya lo que vamos miércoles, pues ya no va a venir en el parcial, ¿verdad? Entonces yo espero que esta semana, ¿verdad? Terminemos con la parte de hoja. También en la parte de hoja les voy a dar dos documentos que son la abscisión de las hojas y la muerte celular programada por senescencia. Entonces, eso es básicamente lo que creo que va a venir para el parcial. Todo tallo y todo hoja, pensaría yo, si es que terminamos. Ya vi que ya entró Eduardo y Jenny, entonces vamos a comenzar. Eh, ya habíamos terminado con la parte de las hojas de angiospermas, así que hoy vamos a continuar con la parte de las hojas de gimnospermas. Ahí, como ustedes ya saben, hay una forma foliar típica de las gimnospermas que son las acículas y esas están presentes en Abies, en Larix, en Picea y pues obviamente también en Pinus. Cada hoja va a tener dos partes que son la lámina, que por lo general va a ser una aguja verde recorrida por una sola vena y terminada en una punta aguda, y la base que va a ser concrescente con el eje al que envuelven constituyendo el cojinete foliar, que es lo que nosotros conocemos como braquioblasto. Sobre cada una de sus caras van a haber dos líneas longitudinales que van a indicar la ubicación de los estomas. Y en el caso de secuoya, las hojas van a presentar un ligero aplastamiento dorsiventral. En el género Pinus, estas tienen un follaje particular, pues presentan dos clases de hojas, las que son o las que están en las ramas largas, que presentan solamente hojas reducidas o escamas que están aplicadas o adpresas contra el tallo, y en la axila de esas escamas van a estar las ramas cortas, que esas ramas cortas van a llevar en su base algunas escamas y van a terminar en 1 a 5 hojas aciculares. Y en el caso de las taxodiaces, cupresaces y podocarpaces, las hojas son uninervadas y escuamiformes, mientras que en las especies de las aracauriaces son anchamente ovadas, con varias venas y que también llegan a ser adpresas. En el caso de las gingoaces, la hoja tiene forma de abanico con un limbo expandido y tiene una venación dicotómica abierta. En cicas, las hojas son pinnaticompuestas, ya ven que parecen como que fueran palmeras. Pero para el caso de los cipreses y también en la tuja, las hojas van a ser reducidas y concrescentes y también parcialmente soldadas al tallo, por lo que son adpresas. Y en netum de las netales y de las netáceas, las hojas van a ser pecioladas similares a las de las angiospermas dicotiledóneas. Ahora tenemos que ver la prefoliación y la vernación. Esto se va a referir a cómo van a estar las hojas antes de que ya se forme la rama completa. A eso se llama prefoliación.
Esto lo vamos a observar en las yemas de las plantas. Ahí las hojas jóvenes, ¿verdad? Se van a disponer sobre un corto tallo embrionario, siguiendo el orden de su formación. El limbo de las hojitas va a presentarse en las yemas como una disposición característica en cada especie, que eso es la prefoliación o vernación. Y se van a distinguir varios tipos de prefoliaciones, como son la prefoliación plana, con duplicada, replicada, convoluta, involuta, revoluta y circinada. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, que va a existir la prefoliación plana. Esto quiere decir que va a tener un limbo extendido. Luego tenemos la conduplicada. Ahí vamos a tener el limbo plegado en dos a lo largo de la vena media. Esto lo podemos encontrar en Petunia timifolia. El puntito negro significa dónde están, ¿verdad? Los, los tallos o el haz vascular o el peciolo donde estas van a estar sostenidas, ¿verdad? Dependiendo. También podemos tener la prefoliación replegada. Esto es, el limbo está plegado como un abanico. Esto es lo que sucede en las hojas de uva. También tenemos aquella prefoliación que es convoluta. Ahí el limbo va a estar enrollado paralelamente a la vena media y esto es lo que ocurre en la lechuga. Ya ven que la lechuga están unas hojas enrolladas unas encima de las otras. Luego vamos a tener también la prefoliación involuta, que en esa el limbo tiene sus márgenes enrollados hacia el haz. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en el árbol de álamo y en las peras. Revoluta, el limbo va a tener los márgenes enrollados hacia el envés. Y esto sucede, por ejemplo, en el sauce y en Muehlenbeckia sagitifolia. También vamos a tener la prefoliación circinada. En esa las hojas se enrollan sobre sí mismas, sobre el ápice hacia la base. Lo mismo ocurre en las pinas que lo hacen desde el extremo a su inserción sobre el raquis. Ese tipo de prefoliación circinada va a ser característica de los helechos y se va a presentar raramente en las espermatofitas, pero lo podemos encontrar, por ejemplo, en Utricularia foliosa y en Utricularia giva. Ahora, esa fue toda la parte de la morfología de la hoja. Ahora vamos a continuar con la parte de la anatomía. En cuanto a las hojas de las dicotiledóneas, el peciolo frecuentemente va a tener una forma redondeada cuando nosotros hacemos un corte transversal. Cuando la base foliar es amplia, puede tener una forma semilunar. La epidermis de las hojas de las monocotiledóneas, y en este caso del peciolo, va a presentar estomas. El córtex, generalmente en el peciolo, va a exhibir un anillo completo de colénquima periférico o cordones de colénquima si el peciolo presenta costillas. ¿Por qué? Porque acuérdense que el colénquima es un tejido que le va a estar dando sostén, ¿verdad? O más fuerza o fijación a los diferentes tejidos vegetales y como el peciolo es el que está sosteniendo a la hoja, pues tiene que ser un poco más fuerte que la lámina. El parénquima fundamental puede contener estructuras glandulares y células con cristales y a veces van a haber fibras alrededor del tejido vascular. Vamos a observar tres tipos básicos de organización vascular en esos peciolos. Primero, la primera organización va a ser que una vascular con el xilema que está orientado hacia la cara daxial
y el floema que va a estar orientado hacia la cara abaxial. Ese tipo de organización va a ser frecuente, por ejemplo, perdón, en el género Camellia, Ilex, Ligustrum y Nerium. El otro tipo de organización vascular va a ser que van a existir varios haces vasculares dispuestos en un semicírculo. Eso lo vamos a encontrar en el género Aristoloquia, Mahonia y Sanguisorba, o que incluso puede ser un círculo completo, como el caso de Platanus, Pelargonium, Lirodendron, Vitis, Cucurbita yEderagilix. Y el tercer tipo va a ser cuando los tejidos vasculares pueden formar un anillo continuo, donde el xilema va a ser interno y el floema va a ser periférico. Esto lo vamos a encontrar en el peciolo del género Citrus y en Catalpa. Aquí tenemos los ejemplos. Ahí, por ejemplo, tenemos a Ligustrum. Si se fijan, esto es como una semiluna, ¿verdad? Entonces tenemos xilema adentro y floema afuera. Lo mismo ocurre en Nerium. La diferencia con Nerium es que aquí el floema sí está rodeando completamente al xilema. Luego tenemos cucúrbita, ¿verdad? Con los diferentes haces vasculares dispuestos en forma circular y en Mahonia dispuestos en forma semilunar, que sigue el mismo forma del peciolo. Luego en Citrus tenemos un círculo completo. En Platanus, si se fijan, también hay un círculo completo, pero que puede estar de forma interrumpida y formando como una U, ¿verdad? Porque aquí ya no se une, ¿verdad? Están más desordenados esos haces, pero ya no forman una U. Aquí Sanguisorba también y luego Pelargonium. En el caso de Sanguisorba y Pelargonium podemos observar en el caso de Sanguisorba que el floema está hacia la parte abaxial de la hoja y en Pelargonium el floema está hacia la parte adaxial de la hoja. Luego tenemos los pulvinos y pulvínulos. Estos van a estar situados en los peciolos y en los peciolulos respectivamente. Van a ser hinchados con una superficie arrugada. El sistema vascular va a estar en el centro y va a estar rodeado por parénquima con paredes delgadas con espacios intercelulares. La epidermis va a presentar estomas escasos o ausentes y puede haber tricomas en estos pulvinos o pulvínulos. Los movimientos se van a producir por cambios rápidos de turgencia, es decir, por la incorporación o la pérdida de agua en las células que están presentes en ese parénquima. Ahí, por ejemplo, tenemos transportes del pulvino y peciolo de Arachis hipogia. Tenemos en el pulvino, que es arriba, es y que alrededor de esos haces vasculares lo que vamos a encontrar es puro parénquima y por eso es que son gruesos. Y en el peciolo, ¿verdad? Vamos a tener ya una disposición de los haces vasculares diferentes. Así es como es la hoja del maíz. Perdón, esto ya no es en Arachis, sino que esto es Robinia pseudoacacia. Ahí tenemos el transcorte del respectivo raquis, ¿verdad? Y un corte longitudinal de polvino situado en el peciolulo. Y en B, el transcorte del pulvínulo. Entonces, esto que nosotros vemos aquí, primero es el raquis, ¿verdad? De la hoja, y vean cómo los haces vasculares pasan hacia el pulvínulo que está en el peciolulo, ¿verdad? Y que luego llegan a la lámina del foliolo, que sería como ya esta parte, la hojita como tal. Pero cuando se hace un transcorte de ese pulvino, ¿verdad? Esto es lo que observamos.
Ahora sí vamos con la lámina foliar. Ya vimos las características del peciolo. Y en ese peciolo que va a estar también el pulvino y el pulvínolo. Ahora vamos a la lámina foliar. Primero vamos a distinguir el sistema dérmico, o sea, vamos a ir de afuera hacia adentro. El sistema dérmico, ahí normalmente la epidermis va a ser el tejido protector de la hoja. Arriba de esa epidermis, pues puede estar la cutícula o no, dependiendo del tipo de ambiente donde esta planta se desarrolla. Las células epidérmicas fundamentales de la mayoría de las especies no van a tener cloroplastos. Sin embargo, en el caso de las hidrófitas sumergidas y en las higrófitas, las células sí van a tener cloroplastos. Así que, por ejemplo, nosotros agarramos una hoja de mango, le hacemos un transcorte, vamos a ver que en las células epidérmicas no van a haber cloroplastos. Pero si agarramos, por ejemplo, una planta acuática, estrictamente acuática, ¿verdad? Sí vamos a observar cloroplastos en esa epidermis. También tenemos que distinguir la epidermis adaxial, o sea, la que está hacia arriba en la lámina, y la epidermis abaxial, la que está hacia abajo. La cutícula generalmente va a ser más gruesa en la epidermis adaxial, porque recuerden que ahí es donde está recibiendo más sol. En plantas de ambientes húmedos, la cutícula va a ser delgada y en cambio en el caso de las xerófitas, que puede ser bastante gruesa, ¿verdad? Por ejemplo, en el nopal, si han comido nopal, pues esa telita que tiene, esa básicamente es la cutícula que es bastante gruesa. En el caso del chile verde, esa, esa telita, ¿verdad? Que le tienen que quitar primero para hacer los rellenos, cuando los ponen a tatemar en el fuego para que se le quite, ¿verdad? Esa es la cutícula que también puede ser eh, bastante gruesa. La epidermis va a ser generalmente simple, pero puede ser múltiple. Cuando es múltiple se le llama pluriestratificada. Eso sucede, por ejemplo, en el género Nerium ficus. ¿Por qué? Porque pues suelen ser plantas de ambientes xerófitos. En el caso de peperomia, la epidermis pluriestratificada incluso puede llegar a tener 15 capas de células, siendo más gruesas incluso que el mesófilo, que adentro del mesófilo pues vamos a encontrar el parénquima empalizado y el parénquima esponjoso. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, la epidermis simple, esto es en camelia. Vemos primero la cutícula que está como color de color rosado y luego una sola capa de células que conforman la epidermis. Luego tenemos a Nerium oleander, ahí ya tenemos que va a ser una epidermis pluristratificada porque vamos a tener una, dos, digamos que tres capas de células que van a componer la epidermis. Esto es el Nerium oleander y siempre arriba su respectiva cutícula. Y el ejemplo que nos ponen ahí es que peperomia puede llegar a tener hasta 15 capas de células en su epidermis adaxial. Y pues obviamente arriba estaría su cutícula. En algunas especies, como en el caso de Mesembryanthemum crystallinum, hay células epidérmicas que van a estar modificadas, que van a cumplir la función de almacenar agua y son células muy voluminosas, de paredes delgadas que otorgan un aspecto particular a la especie, que comúnmente se le llama planta de hielo. Esto es porque esas células epidérmicas, cuando están llenas de agua, ¿verdad? Tienen este aspecto, ¿verdad? Como que tuvieran pequeños cristalitos de hielo en la superficie de la planta. Sin embargo, pues no es así. Este esquema que ustedes ven del lado derecho es un estudio que se hizo con esa planta, ¿verdad? Para ver las funciones de esos cristales, qué es lo que sucede en ambientes salinos, por ejemplo, si se fijan con ambientes salinos, pues esas epidermis se rompen, ¿verdad? Y ya no tienen la estructura que suelen tener. Y esa es una plantita bastante interesante.
muy bonita de observar. Lástima que pues no es de no es de estas latitudes, ¿verdad? Sino que es una planta europea. La repartición de los estomas en las hojas, en las epidermis, va a ser variable. Comúnmente las hojas van a ser hipoestomáticas. Esto quiere decir que solo van a haber estomas en la epidermis abaxial, o sea, en la parte de abajo de la hoja. Y esto ocurre, por ejemplo, en Maclura tinctore y en Patagonula americana. Pero luego también vamos a tener hojas anfiestomáticas. Esto quiere decir que van a haber estomas tanto en la cara adaxial como en la cara abaxial. Esto es lo que sucede en el género Dianthus. Y por último, las hojas epistomáticas, que estas van a presentar estomas solo en la cara adaxial, o sea, en la que da hacia arriba. Y esto sucede, por ejemplo, en el género Nymphea y en Victoria cruciana. ¿Por qué? Porque si estuvieran en la parte abaxial, no podrían realizar el intercambio gaseoso, porque acuérdense que estas son plantas flotantes, donde solo la cara adaxial es la que queda libre de agua. Aquí, por ejemplo, tenemos una hoja anfiestomática isobilateral. ¿Qué quiere decir esto? Que hay estomas en ambas caras de la hoja. Esto es en Dianthus carophilus, o sea, en el clavel, y podemos observar estomas, ¿verdad?, hundidos en la epidermis adaxial y estomas hundidos en la epidermis abaxial, o sea, en la parte de abajo. Pero luego en ninfea, esta es una hoja epistomática dorsiventral. ¿Por qué? Porque ya les expliqué, ¿verdad? Como la parte de arriba es la única que no está en contacto con el agua, ahí es donde se van a encontrar los estomas. En cambio, en la parte de abajo, ¿verdad? Que es la que va a estar siempre en contacto con el agua, ahí no hay estomas. Entonces, vamos a tener tres tipos, ¿verdad? En los que vamos a encontrar los estomas, que van a ser hojas con estomas hipostomáticas, o sea, solo abajo, hojas con estomas anfiestomáticos, arriba y abajo, y hojas epistomáticas, que solo van a tener estomas arriba. En las hojas amplias de las dicotiledóneas, o sea, en hojas anchas, los estomas van a estar esparcidos en toda la lámina. En las plantas mesófitas, los estomas generalmente van a estar al mismo nivel que las demás células. ¿A qué se refiere esto? Como acuérdense que las plantas mesófitas van a ser aquellas donde la humedad y la temperatura va a ser bastante fresca, por así decirlo. Entonces, los estomas van a estar al mismo nivel que las células epidérmicas. No necesitan ser estomas hundidos, por ejemplo, en el caso de las xerofíticas. En el caso de las plantas higrófitas, los estomas van a estar elevados sobre las demás células. ¿Por qué? Porque acuérdense que van a ser aguas que van a estar siempre en presencia de agua. En el caso de las plantas que están en los ambientes secos, o sea, las xerófitas, van a tener dispositivos que evitan la pérdida de agua y al mismo tiempo las van a proteger contra la radiación luminosa y al calor demasiado intenso. En ese caso van a haber varias modificaciones. Una va a ser que la epidermis va a tener una pared externa bastante gruesa. También van a tener una cutícula muy gruesa, revest revestimientos serios, resinosos o calcáreos, y los estomas que van a ser estomas estrechos o hundidos, e incluso pueden llegar a estar en criptas, como lo que sucede en Nerium y en Ficus. El número de estomas va a ser elevado en las xerófitas y esto va a ser para favorecer el intercambio gaseoso cuando el suministro hídrico es favorable, pero pueden estar cerrados permanentemente durante la estación desfavorable.
Y acuérdense que en el caso de las cactáceas, por ejemplo, estas no abren sus estomas durante el día, porque abrirlos durante el día también significa mayor pérdida de agua, ¿verdad? Por eso hacen el intercambio gaseoso en la noche. Aquí tenemos, por ejemplo, un transcorte de una planta, de una hoja del género Ruelia, que es una planta higrófita, ¿verdad? Que está en presencia de bastante agua. Ahí pueden observar ustedes que justo la epidermis adaxial está un poquito modificada, ¿verdad? Porque tiene una estructura y una forma diferente esas células, tienen ciertas papilas y en algunas de estas células de la epidermis es donde aparecen los tricomas o los pelos simples. Sin embargo, en la epidermis abaxial, que es la que puede estar más expuesta al agua, vamos a encontrar estos estomas, ¿verdad? Que van a estar a la misma altura incluso que las mismas células epidérmicas. Pero luego tenemos la epidermis de Gasteria, que es una planta xerófita, o sea, una planta como del desierto. Ahí, si se fijan, la pared celular de la epidermis está cutinizada, o sea, tiene una cutícula muchísimo más gruesa y puede tener también revestimientos de serie de resina. Luego tienen las paredes celulósicas y por último los estomas se van a encontrar hundidos en esa epidermis, ¿verdad? Esto es para evitar que los estomas estén perdiendo agua constantemente debido a la radiación solar. A veces los estomas se van a encontrar en surcos o en criptas para evitar la evaporación. Esto sucede, por ejemplo, en Nerium oleander, que va a tener abundantes tricomas muertos que van a formar una capa protectora para poder mantener la humedad ambiental. En estos son transportes de hojas de Nerium oleander, si se fijan, ¿verdad? Está la cutícula, la epidermis estratificada, donde tenemos tres capas de células. Luego tenemos el parénquima espalizado, el parénquima esponjoso, y en la parte abaxial, o sea, en la parte de abajo de la hoja, vamos a encontrar estas criptas, ya digamos que son como agujeros o cavernas. Aquí porque lo podemos ver claramente con el microscopio, pero a simple vista no lo vamos a ver. Entonces, adentro de esta cripta o de esta caverna, va a existir una peculiaridad. Esta va a ser que van a ver estos pelos o tricomas que están muertos, que lo único que están haciendo es mantener un microambiente bastante húmedo. Esto es porque ahí se encuentran los estomas alrededor de esta cripta. Todos estos que se ven verdecitos, así como frijolitos o riñoncitos, son estomas encriptados, ¿verdad? Entonces, esos estomas, a pesar de estar en un ambiente xerofítico, pueden realizar el proceso de intercambio de gases porque esos tricomas muertos que están ahí les están ayudando a mantener la humedad relativa, un microhábitat de humedad. Aquí, y aprovechando el transcorte, vamos a ver un cristal, ¿verdad? Que en este caso, pues, es una drusa. Luego que hemos visto esa parte de la epidermis, eso es todo lo que hemos visto al momento es peciolo y epidermis. Ahora vamos a ver el sistema fundamental o mesófilo. El mesófilo va a estar constituido por el parénquima clorofiliano, que va a estar ubicado entre las dos epidermis. Y este parénquima puede ser homogéneo y heterogéneo. Cuando es homogéneo, va a estar formado por células más o menos redondeadas, como sucede en plantas herbáceas del lino o en la lechuga y la arveja, donde van a estar constituidos por células alargadas. Esto también con células alargadas ocurre en la remolacha. Las especies, por ejemplo, de eucaliptos, donde tienen estas pseudohojas péndulas,
también van a presentar este tipo de mesófilo homogéneo. Entonces, aquí tenemos la estructura equifacial o el mesófilo homogéneo, donde tenemos células alargadas, por ejemplo, en la remolacha, y vamos a tener también aquellas que son las células más o menos redondeadas, como en el lino, en la lechuga, en la arveja, etc. Y luego vamos a tener el tipo de mesófilo heterogéneo. Aquí el parénquima clorofiliano va a estar diferenciado en parénquima en empalizada y en parénquima lagunoso o esponjoso. Según la ubicación de los dos tipos de parénquima, se van a distinguir tres tipos de estructura del mesófilo. La primera va a ser la dorsiventral. ¿A qué se refiere esto? Esto va a ser cuando el parénquima en empalizada está hacia la cara adaxial y el parénquima esponjoso o lagunoso hacia la cara abaxial. Y esto es lo más común, ¿verdad? Parénquima en empalizada hacia arriba, parénquima esponjoso hacia abajo. O sea, hacia la cara adaxial y hacia la cara abaxial. Como ejemplos, vamos a tener a los géneros Vitis, Ligustrum, Pyrrhus, Citrus y Syringa. Este tipo de organización se encuentra en las hojas orientadas horizontalmente al nivel de cada estoma de la epidermis inferior, la laguna del tejido esponjoso o lagunoso va a constituir las cámaras subestomáticas. El número de capas de parénquima empalizada va a ser variable. Hay una sola capa en el caso de Nicotiana tabacum y de Hipomea batatas, así como de Solanum tuberosum, de Lycopersicum esculentum. Van a haber dos capas de parénquima empalizada en Nerium oleander, en Medicago sativa y en Patagonum americana. Y van a haber tres capas de parénquima empalizada en el caso del género Pyrrhus. El número de capas del tejido en empalizada puede variar de una hoja a otra del mismo individuo en la misma planta. Esto sucede, por ejemplo, en Fagus sylvatica y en Acer platanoides. Estos son árboles de copa amplia donde las hojas periféricas van a tener muchas más capas de parénquima empalizada que las del interior de la copa. Ya vamos a ver las imágenes. Y las hojas que están al sol son más gruesas que las que están en la sombra. En este caso, el parénquima clorofiliano en empalizada va a estar más desarrollado y va a tener más cloroplastos. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, en A y en B, ¿verdad? Ahí tenemos a Acer platanoides con transcortes de hojas del mismo árbol. En el caso de las hojas en A, si se fijan, ese parénquima empalizada, pues es diferente al parénquima empalizada que encontramos en B, o sea, en las hojas externas. Las hojas internas son en A y las hojas externas son en B, porque pues esas son árboles que tienen hojas anchas, a una les pega más el sol que a otras. Y en C, pues eso es en el caso de las hojas que están completamente expuestas al sol, donde van a tener más parénquima clorofiliano, ¿verdad? Ese parénquima clorofiliano va a ser mucho más grueso, porque estas tienen que tratar de compensar la falta de fotosíntesis que hacen las hojas que están en la sombra. En el caso del género Eucalyptus, ahí en el transcorte, ¿verdad? Es una hoja anfiestomática. Esto quiere decir que tiene estomas en la parte adaxial y en la parte abaxial. Y ahí tenemos, ¿verdad? Que es completamente homogéneo ese parénquima. No hay una diferencia del parénquima empalizado y el parénquima esponjoso como lo que podemos observar en A, B y en C. Este es el parénquima empalizada en B, este es el esponjoso, este es el empalizada en C
y este es el esponjoso. Entonces, por eso es heterogéneo. Luego tenemos aquel parénquima que va a ser de tipo isobilateral. Esto es cuando el tejido en empalizada se observa sobre las dos caras del limbo foliar y el parénquima lagunoso o esponjoso queda en el medio. Ese tipo de organización va a ser característica de plantas con hojas erguidas o péndulas, como en el caso de los géneros Dianthus, Artemisa y Silene. Luego vamos a tener el tipo céntrico. En este tipo vamos a encontrar una modificación que se va a encontrar en hojas muy angostas o casi cilíndricas. Ahí el parénquima en empalizada adaxial va a formar una capa casi continua con el abaxial. Esto ocurre en el género Salsola. Y este tipo de organización céntrica del parénquima va a ser frecuente en plantas xerófitas y en plantas con hojas suculentas, que van a presentar el mesófilo con células pequeñas. El parénquima en empalizada va a estar más desarrollado que el esponjoso y frecuentemente va a estar reforzado por esclerénquima. Esto a pesar de que sean plantas herbáceas. Luego tenemos el sistema vascular de las hojas de dicotiledóneas. Ya vimos, ¿verdad? Sistema dérmico, ya vimos este mesófilo. Ahora vamos a ver el sistema vascular. Este va a estar formado por todas las venas que van a discurrir en el limbo foliar y se pueden diferenciar dos niveles de organización. Una que va a ser la venación mayor y la otra que es la venación menor. En el caso de la venación mayor, en las dicotiledóneas generalmente va a haber una vena media o varias venas primarias. La organización vascular de la vena media va a presentar las mismas variantes que las del peciolo, ya que son una prolongación del mismo. Ahí en el esquema del lado derecho pueden ver la organización vascular de la vena media de las hojas de dicotiledóneas en transcorte. La vena media o vena principal va a formar crestas salientes más prominentes en la cara inferior. En el centro se va a encontrar el xilema y el floema, dispuestos en uno o varios haces vasculares, y van a estar rodeados por un parénquima pobre en cloroplastos o sin ellos. Por eso es que las venas de las plantas algunas veces incluso se ven hasta blanquecinas, ¿verdad? Porque casi que no van a tener cloroplastos. Y también vamos a encontrar tejidos de sostén en esas venas medias o principales que van a ser colénquima, que va a estar justo por debajo del epidermis, y el esclerénquima, que va a estar alrededor de los tejidos vasculares. Los tejidos vasculares de las hojas van a ser generalmente primarios, pero a veces se puede incluso observar cambio funcional y floemixilemas secundarios. Acá, por ejemplo, tenemos un transcorte de una vena media de una hoja de camelia. Ahí podemos observar la respectiva epidermis adaxial, el parénquima empalizada, que también le podemos llamar clorénquima porque son los que tienen los cloroplastos, el clorénquima lagunoso o parénquima esponjoso y la epidermis abaxial. Lo que podemos observar es que va a estar el floema y el xilema y algunas veces este puede estar esclerificado. Esto es para darle más soporte pues a esos vasos vasculares. Y en algunos casos podemos encontrar un cambio funcional, que si es funcional, quiere decir que nos puede estar produciendo xilema y floemas secundarios. Y luego, por ejemplo, en la imagen de la derecha es un transcorte de la vena media de vitis. Ahí vamos a observar, ¿verdad? Que
el clorénquima va a estar justo abajo del epidermis adaxial de, de esa vena media. Y luego vamos a tener los haces vasculares que van a estar discurriendo siempre del peciolo de la hoja. Entonces, si decimos que aquí encontramos 1, 2, 3, 4, 5, 6 juegos de haces vasculares en la vena media de la hoja de vitis, quiere decir que van a haber 6 juegos de haces vasculares en el peciolo de la hoja de vitis. En la vena media también pueden haber cavidades glandulares. Esto sucede, por ejemplo, en plantas como las malváceas y en esterculiáceas, donde van a haber cavidades que tienen mucílagos. Y en el caso de citrus, van a haber cavidades lisígenas que van a tener aceites esenciales. Y esa es una de las características de los miembros de la familia Rutaceae, ¿verdad? Que nosotros observamos las hojas a trasluz, hacia simple vista, y vamos a observar una gran variedad de puntitos, y esos puntitos en realidad son cavidades lisígenas donde se encuentran los aceites esenciales que son características de los cítricos, como son, por ejemplo, el limoneno. Ahí en esas imágenes podemos observar dos transcortes, uno en el caso de Bittneria, que es una esterculiase, y una de Citrus. Ahí en esa vena media de Bittneria, ¿verdad? Podemos encontrar que hay una parte de colénquima que está reforzando ese haz vascular, este, y abajo de ese haz vascular vamos a tener el parénquima, que no está dividido en parénquima esponjosa y en empalizada, y podemos encontrar una cavidad lisígena, que en este caso, como es una esterculiase, va a poseer mucílago. Pero en el caso del género Citrus, una rutácea, al ver esa cavidad lisígena, lo que vamos a encontrar ahí son aceites esenciales. Este es el haz vascular, aquí tenemos la epidermis, el parénquima empalizado o clorofiliano, el parénquima esponjoso, etc. Y ya hablamos de la venación mayor, ahora vamos a hablar de la venación menor. En la venación menor, las venas de las hojas de las monocotiledóneas generalmente van a formar una red muy regular. Las venas menores no van a formar costillas salientes, pero en especies con haces vasculares bicolaterales, por ejemplo en Nicotiana tabacum, las venas menores no presentan floema interno y en ellas se observa solo algunos elementos cilemáticos y floemáticos. O sea, cuando hablamos de las venas internas o la venación menor, estamos hablando de las venas secundarias, terciarias, cuaternarias, etc. La vaina en la venación menor puede ser parenquimática o esclerenquimática y pueden combinarse también ambos tipos de células. Cuando la vaina es de tipo parenquimática, sus células comúnmente van a presentar menos cloroplastos que el clorénquima. Luego tenemos la parte de hojas de monocotiledóneas, pero nos vamos a quedar hasta acá. Vamos a continuar mañana con esta parte de las hojas de monocotiledóneas. Cuídense y les comparto la grabación más tarde. Nos vemos mañana. Adiós. Adiós, Luis.